Buenas tardes, amados hermanos. ¿Cómo le van todos? Siempre los extraño mucho y también oro todos los días para ustedes. Me recuerdo que solamente hace poco tiempo libremente podíamos reunirnos en la iglesia, pero ahora, como sabemos, muy lamentablemente no podemos encontrarnos juntos como antes por el coronavirus. Muy lamentable, ¿no? Nunca imaginábamos como esta escena, pero ahora realmente estamos en esta situación. A pesar de que es muy turbado y delicado, pero sería bueno que pensemos en las cosas que tenemos que pensar siendo los cristianos. Por eso la Biblia dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, dice, ¿no? Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, dice así. ¿Cómo dice esta palabra? Ahora estamos pasando el tiempo de adversidad. Entonces, tenemos que pensar y considerar el significado de la situación y la voluntad de Dios también. Al empezar este año, estamos experimentando muchas cosas que tenemos que pensar, como dice esta palabra, este versículo, ¿no? Incendio en Australia, grupo de langosta en África, Asia y hasta el coronavirus ahora. Eso no es un cuento virtual, sino es una actualidad ahora. Al ver la situación de ahora, podemos decir que es muy lamentable, triste y también temible, ¿no? Podríamos decir que está ocurriendo una escena como película actualmente ahora, pero tenemos que pensar que la segunda venida de Jesús también vendrá como así actualmente. Tal vez podría ser que Dios está despertando a los cristianos como nosotros para que podamos preparar esta segunda venida de Jesús más adecuadamente. Por lo tanto, debemos pensar en esto y preparar esta segunda venida de Jesús estando despertados. Nosotros sabemos bien que históricamente las ciudades grandes y la civilización magnífica, las cuales se veía como permanecerían eternamente, han sido destruidos de repente y se desaparecieron absolutamente. Sabemos, a través de la Biblia, podemos saber que los países muy grandes como Egipto, Babilonia, Persia, Roma, estos países sean destruidos en un momento. También sabemos la historia del diluvio de Noé. Por este diluvio, este mundo ha sido destruido totalmente. Personalmente, cuando predico esta parte en el seminario de la Biblia, me siento muy anheloso, también muy lamentable, también muy triste, porque realmente ha ocurrido este acontecimiento en nuestra historia. Eso no es un cuento infantil, sino es una verdad que ocurrió verdaderamente. Y también porque sabemos muy claramente que la razón y el resultado de esta destrucción a través de la Biblia. Sabemos muy bien acerca de los aspectos comunes en el tiempo de estas destrucciones. Es decir, las escenas de que viven solo para su cuerpo y las cosas carnales con ninguna relación con Dios son los aspectos comunes antes de la destrucción del mundo. Busquemos San Lucas 17, San Lucas 17, versículo 26 al 30. Aquí explica muy bien sobre esta escena. San Lucas 17,
26 al 30. Yo voy a leer. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Eso como un cuento infantil? ¿Mm? No es así. Esta historia es verdad y está advirtiendo a nosotros también. Al ver los aspectos de nuestra época, podemos entender muy fácilmente que se ve casi igual o mucho peor que la época de Noé. Eso significa que no será nada extraño que el Señor venga por segunda vez ahora mismo. Es verdad. Dios es el Dios de amor y a la vez es el Dios de justicia. Por lo tanto, Él debería juzgar el pecado y gobernar el mundo según su justicia y también su promesa. Si reconocemos y observamos esta verdad a través de la Biblia, deberíamos vivir correctamente y adecuadamente, obedeciendo delante de Dios con el aspecto humilde. A pesar de que sabemos esta verdad, si vivimos desobedeciendo ante Dios, eso sería un aspecto muy mal y soberbioso. No debemos olvidarnos que el hombre se destruye por la soberbia. Proverbios capítulo 16, 18 dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tenemos que pensar, tenemos que pasar estos tiempos con un aspecto humilde y sabio, entendiendo correctamente cuál es la promesa de Dios y advertencia de Dios a través de la palabra de Dios. A pesar de que estamos en los tiempos difíciles, debemos pensar en la voluntad de Dios conforme a la palabra de que dice en el día de la adversidad, considera, ¿no? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y obedezcamos a la palabra de Dios, Dios podría darnos una oportunidad más. Recordamos que Dios dio una oportunidad más a los israelitas a través del profeta Esdras, ¿no? Dios dice que al corazón contrito y humillado no despreciará. Esto es la promesa de Dios. La Biblia dice que Dios espera a nosotros dando la oportunidad de arrepentimiento, considerando 1000 años como un día. Pero tenemos que recordar también que un día terminará esta oportunidad. Eso no significa que Dios no se espera para siempre, sino que espera considerando 1000 años como un día, habrá el fin. Porque la justicia de Dios sí o sí juzgará el pecado. Esto es la promesa de Dios también. Porque Dios es fiel
seguramente cumplirá estas promesas. Por lo tanto, tenemos que saber exactamente a través de la Biblia en cuándo se cumpliría esa promesa y también debemos distinguir bien en qué época estamos viviendo ahora al ver la situación comparando con la Biblia. Egipto, Babilonia, Persia y Asiria, estos países se veía que permanecerían para siempre, pero ellos sean destruidos absolutamente, según dice la Biblia. Sofonía, capítulo 1, busquemos. Sofonía, capítulo 1, versículo 14 al 16, 14 al 16, yo voy a leer. Cercano está en el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Como dice la Biblia, las ciudades y civilizaciones magníficas, las cuales se veía que permanecerían eternamente, pero si no tienen ninguna relación con Dios, ellos podrían desaparecerse en un momento. Esta tierra que vivimos ahora es lo mismo también. Miren, todo el mundo está temblando con temor por un virus tan pequeño, ni siquiera podemos ver. Sí es verdad, ¿no? Pero pensemos, los cristianos, que son las personas que Jehová Dios fue mi Padre, permanecerán eternamente en el cielo junto con ese Dios. ¿Por qué? Dios es eterno, ¿no? La salvación es eterna y la palabra de Dios también es eterna. En muchas partes de la Biblia testifica esto. Deuteronomio 33, 27 dice así: el eterno Dios es tu refugio. Aquí dice eterno Dios. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Aquí dice el eterno Dios. Y también Hebreos capítulo 5 versículo 9 dice así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí dice eterna salvación. Salvación es eterna. Salmos capítulo 119, 89, aquí dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Permanece tu palabra, palabra de Dios, para siempre en los cielos. Así, en varias partes de la Biblia explica muy claramente acerca de las cosas eternas. Además, los hechos que hacemos en Cristo y todas las cosas que tienen relación con Dios son eternos también. Busquemos Primera de San Juan, capítulo 2. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 17. Aquí dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Los cristianos, nosotros tenemos lo eterno, que es la salvación. Y también somos las personas que predican esta salvación eterna. Esto es lo eterno. Y por eso es lo más importante, precioso y glorioso. No se olviden esa verdad. Tal vez podemos recibir algunas aflicciones mientras viviendo para estas cosas eternas, para el Evangelio, para predicación, para Dios. Por eso, Dios nos prometió que nos daría la eterna consolación. Eterna consolación. Busquemos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16 al 17. Segunda de Tesalonicenses 2, 16, 17. Yo voy a leer. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí dice consolación eterna. Solo un ser eterno puede darnos las cosas eternas. Entonces, solo eterno Dios puede darnos esa eterna consolación. Eso sería gran consuelo para nosotros, que padecemos los sufrimientos y las dificultades. Hermanos, no se olviden que somos el protagonista de esa consolación eterna y tengamos más fuerzas y valores. Y pasemos bien estos tiempos difíciles con aspecto adecuado delante de Dios. En esta hora vamos a sacar las cosas malas ante Dios y arrepentámonos de nuestros pecados y nuevamente vamos a vivir más adecuadamente obedeciendo la palabra de Dios. Espero que podamos encontrarnos en la iglesia de nuevo con este aspecto más puro y adecuado que antes, ¿no? Tal vez Dios nos da esta oportunidad para que podamos ser más puro que antes, ¿no? Así preparemos y esperemos nuestra reunión, nueva reunión en la iglesia. Oremos para los hermanos unos a otros y también para la iglesia. Oro mucho para ustedes. Los amo mucho y los extraño mucho. Nos vemos pronto. Muchas gracias.